Autores y abogados de familia han escrito su libro Custodia, después de su paso por el programa Reto, tu bestseller en 60 días. Hoy nos van a contar qué les aportó el programa Reto y cómo se gana y cómo se pierde la custodia en el juzgado. Vamos con las 10 preguntas súper rápidas. Primera pregunta, José Miguel y Javier. ¿Qué os motivó a inscribiros al reto Tu bestseller en 60 días? Bueno, sobre todo nos motivó el estar acompañados de gente que ha recorrido ese camino, que ha llevado los sueños de muchísimos escritores a la realidad y eso porque ya habíamos escrito una trilogía, pero principalmente nos motivó y que teníamos conocimiento de esa experiencia por parte de quien nos iba a acompañar. ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontrasteis al escribir vuestro libro Custodia? ¿Cómo ganarla o perderla en el juzgado? Pues Ana, sin ninguna duda, cuando hicimos ese informe de lectura y todo lo que habíamos escrito era como hay que empezar desde cero. El reto de volver otra vez a enfrentarse al reto que ya habíamos finalizado. Entonces es como, jolín, si ya íbamos a pasar a una fase de completar, de corregir, de avanzar, de ver ese niño en brazos y había que volver otra vez a empezar. En una palabra, ¿qué promete vuestro libro al lector? Claridad, esa es la palabra. ¿Qué parte del libro creéis que más puede impactar al que lo lea? Yo creo que las historias, porque el meter esos casos reales que están inspirados y basados en procedimientos que hemos vivido, le van a ayudar al lector a meterse de lleno y no solo ver la legalidad explicada claramente, sino también ver ejemplos que les va a dar una visión más abierta. ¿Cuál fue el momento más sorprendente durante vuestra participación en el programa Reto? Hay muchos, pero uno es las intervenciones en las sesiones, donde te empapas de la comunidad, te empapas de los conocimientos que nos transmiten y ahí, pues, para nosotros fue un momento de impulso porque se unía todo y nos animaba a seguir escribiendo y caminando en la formación. ¿Qué rol jugó editatulibro.net en el proceso de publicación? Pues lo contratamos todo con vosotros, con lo que fue una parte muy importante, fue un acompañamiento desde la perspectiva de hoy Custodia está ahí, porque parte también fue la ayuda de Edita tu libro. Un mito de la custodia que queráis desterrar ya. Que existe la custodia ideal. Esto, como decimos en el libro... ¿Perdona, existe la custodia? Que el mito, que la gente cree que hay una custodia ideal, un modelo de custodia. No. Esto no son cláusulas bancarias ni números, esto va de personas, de niños y cada familia es un mundo y cada caso hay un tipo de custodia para cada caso. ¿Cómo definiríais hoy ganar la custodia entonces? Sin ninguna duda, para nosotros, alguien gana la custodia cuando como padres son capaces de seguir entendiéndose y llegar a acuerdos sin necesidad de terminar en un juzgado. Yo creo que lo peor hoy por hoy es tener que poner en manos de un juez el que sea él el que decida y que no seamos capaces de seguir ejerciendo como padres. ¿Y perderla? Perderla es pasar la oportunidad de seguir siendo padre o madre de verdad. Oportunidad, pero también como oportunidad para caminar para volver a conseguirlo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo legal que das o dais hoy a alguien que se está enfrentando a un proceso de custodia? Pues Ana, yo que lo he vivido en primera persona, que viví un divorcio totalmente conflictivo, una guerra de más de 10 años en los juzgados, que he pasado por todas las custodias y que he visto lo que me gustaría que nadie viera, hoy, mirando hacia atrás, les diría, no te olvides de lo mucho que construiste y por qué decidiste que esa persona fuera la madre o padre de tus hijos. No te olvides de lo que habéis construido en común, porque es muy fácil caer en esa guerra, caer en ese enfrentamiento, caer en ese reproche y destruirlo todo. Bueno, os presento a José Miguel Casasemper y Javier González. De momento tienen que ser muy buenos negociadores por todo lo que han vivido, pero son
También abogados de familia con base en Alicante, autores y divulgadores con más de 25 años de experiencia combinada ayudando a padres y madres a tomar decisiones con cabeza y a defender el interés de sus hijos. José Miguel, profesor y formador durante años, es puro método y calma. Javier, guerrero y comunicador nato, aporta claridad y estrategia desde la experiencia. Hoy vienen como autores de Custodia, cómo ganarla o perderla en el juzgado, para contarnos sin humo qué pesa de verdad ante un juez y cómo evitar los errores que te pueden costar la custodia. Vamos ya más relajados después de esta disparadero de preguntas y ya contestáis Javier y José Miguel y Javier, quien os parezca oportuno. ¿Qué os motivó a escribir vuestro libro Custodia, cómo ganarla o perderla en el juzgado y por qué fue en ese momento en el que lo escribisteis? Bueno, pues principalmente porque cuando yo lo viví en primera persona, siempre me pregunté, a pesar de ser abogado, de saber dónde encontrar las respuestas y saber el camino que había que recorrer, a mí me hubiera gustado tener un libro que realmente me hubiera ayudado a tener una visión más amplia. Como abogados, en muchas ocasiones lo que nos encontramos es un consejo legal de cómo ganar, cómo tener éxito en un juzgado, pero no vemos más allá. No nos quedamos en la repercusión que puede tener en los hijos, las situaciones que podemos llegar a vivir, lo que determinadas decisiones pueden llegar a provocar. Y entonces, en este libro un poco lo que aunábamos y lo que queríamos era, vamos a explicar con los ejemplos de tanto recorrido de años, de lo que he vivido en primera persona, lo que hemos vivido acompañando a otros padres y madres, que pueda servir de reflexión. No queríamos que fuera solo un libro de legalidad, queríamos que fuera un libro que te explique la legalidad, te lo baje a tierra, pero a la vez te permita tener ese añadido que nos gusta tanto en Casa Sempere de Abogados como es el no olvidarse de las personas. En el programa Reto insistimos mucho en lo importante que es centrarte en el lector, que parece una obviedad, pero luego no es tan fácil, ¿no? Porque estamos dentro de nuestro mundo y hay veces, a pesar de que hemos trabajado con muchos casos, muchas historias, muchas familias, a veces cuesta centrarnos en ese lector. ¿Cómo hicisteis, o sea, eso cómo influyó, por ejemplo, a la hora de estructurar el libro y a la hora de redactarlo? Primero nos ayudó mucho el programa a la hora de asentar hacia dónde iba dirigido, que son los principales protagonistas del libro, hacia los divorciados y divorciadas, padres y madres, importante. Nos ayudó el programa, nos ayudó el informe de lectura, que también contratamos, por el cual nosotros que siempre vamos más allá de la legalidad, pues también aterrizar de decir si está muy bien ese aspecto personal que vosotros dais, pero acordaos que la gente quiere respuestas legales, porque es un primer paso y muy importante en el camino del divorcio y la separación. Entonces, nos sirvió mucho el programa y además lo aterrizamos con todo el trabajo que hemos hecho durante más de 25 años, escuchando a esos padres y madres divorciados, porque los miedos son muy diferentes. Entonces, aprovechamos esos miedos. La madre es muy directa, en un miedo muy directo al niño, muy directo, y el padre también al niño desde otra versión, desde el punto de vista, la madre como que parece que se lo quitan, que es la persona que ha iniciado un trabajo principalmente por encima de nadie, y el padre porque normalmente lo que se oye, lo que se ve, que me salgo y me voy a quedar en pagar una pensión y en un ser mero visitador. Entonces nos ayudó mucho ese enfoque, los miedos, para al final pues regalarles, bajado a tierra, esa legalidad para ese padre o madre que en casa quiere ver una salida a pesar del apoyo que pueda tener con su abogado en el camino que está recorriendo. Me encanta, Javier, que comentéis, José Miguel, perdona, que comentéis este tema porque es algo bastante habitual que nos pasa a los autores, que lo has comentado tú al inicio, ¿no? Yo me acuerdo cuando os conocí, inmediatamente me di cuenta de que para vosotros no era solamente importante, digamos, ser abogados y ser profesionales que se dedican a este tema, sino en un caso como los casos que tratáis, que hay tanta emoción, hay un aspecto personal tan importante, para vosotros eso era importantísimo, ¿no? De alguna forma.
Y al escribir el libro, parece que os habéis enfocado mucho más, digamos, en la parte quizá psicológica o tal, que es muy importante y es un valor añadido vuestro, pero que el lector de dos abogados de familia, expertos en esto, lo que quieren, además de eso, por supuesto, es que les explique la parte legal de la forma más sencilla posible para que lo entiendan y les sirva para un propósito, ¿no? Entonces, muchas veces los autores tendemos a no valorar lo nuestro porque es nuestro día a día y aquello que es complementario es en lo que nos centramos, cuando eso a lo mejor es mejor que lo hagan otros, ¿no? Lo cual no quiere decir que ese es un valor añadido vuestro, por supuesto, y eso se desprende leyendo el libro, ¿no? Pero me alegro que lo menciones porque esto es muy importante. O sea, tú céntrate en lo que tú sabes, valóralo porque piensas que, wow, esto no tiene valor y tiene muchísimo valor al que lo lea, ¿no? ¿Qué bloqueos de escritura aparecieron y qué herramientas del reto os ayudaron a superarlos? A ver, Ana, nosotros ya teníamos una metodología, veníamos de haber escrito libros. El programa Reto lo que nos ayudó es a confirmar. Yo siempre hemos comentado y hablando de decir, mira, nos ha permitido sacar todo lo positivo de la metodología de escritura y era tener un método para seguir escribiendo libros, porque nosotros queremos seguir escribiendo muchos libros. De hecho, estamos escribiendo. O sea, nos ha permitido confirmar la situación, decir, el tiempo de escritura, ponerse un calendario, escribir, el hacerlo partido. O sea, eran cosas que ya implementábamos, pero las hemos reconfirmado. O sea, para nosotros, Reto ha sido una reconfirmación de qué hábitos eran los adecuados para escribir y para publicar un libro. Sí. ¿Qué capítulo o qué parte del libro os costó más estructurar? Es que... A ver, ahí hicimos una labor muy profunda de metódico a la hora de establecer pues, los requisitos, las situaciones. Quizá diría más el tratar de mostrar todo lo que muy bien has dicho con el título, que recuerdo que tuvimos, no nos ha sido tan costoso por el camino vivido al lado del programa Reto, por la gente, por lo que nos aportabais, tanto en la estructura y sobre todo porque hay apartados en la formación que te dicen cómo estructurarlo y lo teníamos bastante claro, sino tanto como darles envoltorio con un título, con una sinopsis y trasladarlo de verdad para que la gente entienda lo que tú muy bien has dicho de que hay que olvidar que no hay que olvidar que somos abogados y que tenemos la suerte de tener esta profesión y bajarla a tierra y llevarla con historias, con la experiencia de Javier. Y ese es el añadido que tiene Casas Empera Abogados, pero hay que trasladarlo al libro. Para que... No sé si os acordáis, que yo no recuerdo exactamente cuál era el título original, para que la gente se dé un poquito cuenta, y cuál fue el título definitivo. ¿Os acordáis? ¿Cuál era? Bueno, era Pasos para ganar la custodia. Correcto. ¿No? Para ganar o perder la custodia, sí. Pasos para ganar o perder la custodia. Correcto. Vale. Pasos para ganar o perder la custodia. Ahora el título es custodia. Solamente. Custodia. ¿Cómo ganarla? Y el subtítulo, cómo ganarla o perderla en el juzgado y por qué. No, cómo ganarla o perderla en el juzgado, exactamente. Fijaros que el título era muy largo, excesivamente largo, y no se sabía paso a paso, pero no se sabía ni a qué se refería exactamente, ni precisamente que eran unos abogados, o sea, es alguien que te iba a dar unos consejos, sobre todo legales para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo de ese proceso que cuesta, sí, como que les cuesta a muchísimos autores, cuesta mucho, y cuesta mucho cuando estás tan metido dentro y es tanto contenido, cómo sacas en unas cuantas palabras, muy poquitas, lo que tú, en lo que tú vas a ayudar más, ¿no? A veces cuesta bastante, pero bueno, yo creo que lo conseguisteis al final. ¿Hubo alguna parte que tuvierais que sacar del libro que os costó la vida, que dijeras, bueno, es que no, esto lo tengamos que, esto no, aunque me duele muchísimo? Yo creo que lo más complicado fue, Ana, el decir, hay que ponerle fin ya, porque es que el libro inicialmente tenía que ser de menos volumen y al final se ha quedado un tocho considerable, o sea, y ojo, y diciendo, vamos a quitar cosas.
¿entiendes? O sea, llega un momento donde te tienes que dar cuenta de, vamos a escribir más, vamos a poner más cosas en otros libros, vamos a permitir, pero claro, al final quieres todo el contenido concentrarlo y que el que lo coja pueda acceder al máximo de información posible. Yo creo que la principal dificultad es esa. Y llegó un momento donde ya dijimos, venga, va, aquí ya hay que ya cortar, creemos que todo lo que puede, lo máximo que puede llevar y hay que continuar en otro libro. De hecho, por añadir una cosita, hay que entender también, y yo creo que nos ayuda a cualquiera que esté interesado en escribir un libro, hay que entender el fin que tiene cada libro. Y aquí es que también nos ayudasteis mucho, esto es una guía práctica, o sea, hay gente que a lo mejor va a comprar el libro para leer el capítulo 4 porque entiende que está en una situación, el capítulo que habla de los requisitos económicos que puede tener un padre o una madre para afrontar la cosa. Pues a lo mejor, o sea, no es, hay otro tipo de libros, claro, hay otro tipo de... Sí, sí, es un libro de consulta. Eso es un libro que vas a tener ahí y que vas a... Yo creo que esa parte que te interesa en ese momento. vemos que sí, es un libro que, bueno, si alguien está, porque la custodia habla de tus hijos y está comprometido y se empapa y lo lee, pero al final vas un poco a la situación que estás viviendo y vas ojeándolo, vas llevándolo, siempre lo puedes tener ahí a mano para compartirlo con tu abogado en ese momento, en ese proceso. No sé, esa era la idea, el que te sirviera siempre de complemento para cualquier cosa o duda que te pudiera surgir con respecto a la situación de tus hijos en una separación. Aunque habéis mencionado algo, pero me gustaría preguntaros directamente esto, y es si hubo algún cambio de mentalidad, tanto profesional como personal, que por vuestro paso por el programa Reto, por el paso ese de la escritura y la publicación del libro. A ver, sí, nos ha ayudado mucho, sobre todo lo que tú muy bien has detallado antes, el saber ponerse en el lugar del que va a leer el libro. Porque claro, para nosotros, tú lo has dicho muy bien, hubo una primera versión del libro que cuando lo leyó alguien ajeno, completamente ajeno, y al final decía, pues faltan todo lo que expuso realmente muy bien en el informe de lectura. Y nos ayudó a darnos cuenta de decir, jolín, es verdad, yo de verdad, estamos muy orgullosos de las personas que se leen el libro y que nos dicen lo que más nos gusta es la claridad que tiene, lo ameno que es la lectura, a pesar de ser un libro que aborda muchos puntos y muchas preguntas, se lee con mucha facilidad, es un libro muy entendible, no hay que ser técnico, no, nosotros siempre habíamos buscado eso, bajarlo a tierra, que fuera algo fácil para todo el mundo, que no haya que tener ningún conocimiento, que no haya que realmente ser un entendido y que sea como esa primera consulta que no te atreves a dar el paso, pero quizás en la lectura, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, refugiado tranquilamente, puedes acceder a esas primeras respuestas que te pueden un poco ir dando la claridad o la fuerza para decir, jolín, pues yo todo esto lo estoy viviendo. Y los casos, los ejemplos que tiene te ayudan también a decir, jolín, pues yo esto no me lo había planteado y fíjate. Y es un poco esa situación. Sí, nos ayuda. Y no podemos olvidar del programa Reto porque el sentimiento de comunidad, que también hay que valorarlo. Por lo menos nosotros lo valoramos mucho. Aquí están los abogados, pero y ahí tienes una guía de compañeros del equipo con ilusión. Que con ilusión, con la misma situación, que también te lanzan, te cuestionan, te ayudan, o sea, ese caminar también de decir, es que estoy acompañado de compañeros, también lo vivimos en el evento. Es un sentimiento de comunidad que te impulsa. Claro, que propicia el reto y que al final te hace sacar la mejor versión para ayudar a la gente. Sí, yo recuerdo perfectamente en el evento que hicimos el año pasado. Sabéis que este año repetimos evento el 6 de noviembre en Madrid. Y es un momento muy, muy emocionante de reencuentro de muchas autores del reto y también otras personas, a lo mejor que todavía no se han lanzado a escribir un libro, o gente del mundo editorial, que, bueno, pues es una comunidad que todos nos entendemos bastante bien, ¿no? Habéis dicho que tenéis planes para escribir otros libros, ¿no? ¿En qué línea? ¿Va a ser una serie?
¿Cómo lo habéis planteado eso? Vamos a seguir con lo que es custodia, pues todo el ámbito de la legalidad, todo lo que podemos aportar, todo lo que vivimos. Nosotros tenemos la gran fortuna de que aprendemos de lo que vivimos con nuestros clientes. Entonces, vamos ampliando nuestros horizontes, vamos viendo otro tipo de cuestiones y nuestra intención es que haya una serie de libros. O sea, nos encanta escribir y queremos ir profundizando en todos los temas y ámbitos del derecho de familia para que al final, bueno, el lector pueda encontrar por nuestra parte, y siempre que les guste nuestro estilo, pues libros similares, pero tocando diversos aspectos. Esto me parece una idea genial, sobre todo para los libros de no ficción, que no se ve tanto. Fíjate que en el mundo de la ficción casi todos los autores ya escriben series. Es como Netflix, como las plataformas, ¿no?, audiovisuales, que saben que la forma de enganchar más a los lectores, y en vuestro caso, desde luego, crear marca personal, es bajo una misma temática escribir varios libros que tengan también una imagen potente, coordinada, etcétera, ¿no? Y eso va a hacer no solamente que cada uno de los libros se vendan más, sino que va a potenciar tu negocio enormemente porque potencia mucho tu marca personal, ¿no? Vamos, si queréis, Javier y José Miguel, sobre el contenido ya de vuestro libro, ¿no?, y el tema de la custodia. ¿Qué significa el interés superior del menor y cómo se aplica esto a casos reales? Pues el interés superior del menor es la base del derecho de familia. Todo tiene que ir enfocado a que los acuerdos, las regulaciones o los pactos que lleguemos tengan por prioridad pues que no perjudiquemos al menor. Entonces, todo dentro de lo posible tiene que ir beneficiando el que la ruptura no le provoque mayor tensión, mayor estrés y mayores problemas al menor. Entonces, se define legalmente como el interés superior del menor, que es, oye, toda decisión que haya que adoptar, primero vamos a ver que no sea perjudicial para el menor. Y si ya no es perjudicial, pues entonces valoramos. Según vuestra experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que más se cometen que hacen que una persona pierda la custodia? A ver, los errores más comunes es que habría que dividir entre hombres, entre madres y padres. Bueno, lo dividimos, si te parece. Claro. Por parte de las madres está ese sentimiento de no querer compartir a los hijos en función. Lo notamos mucho desde la perspectiva de cuanto más, por decirlo de alguna manera, lactante es el menor o más dependencia de la madre, más complicado es que esa madre entienda pues, que hay otra persona que forma parte del núcleo familiar y que puede atender y cuidar del menor, a lo mejor no igual. El problema, vemos que prioritariamente el problema está en que queremos que se cuide al menor igual que nosotros lo cuidamos. Yo por lo menos fue mi principal problema. Yo tenía un estereotipo de madre y quería que la madre fuera como yo dibujaba. Y como no entraba en ese estereotipo, para mí era una mala madre. Que con el tiempo te das cuenta de no. Lo que hay son diferentes formas de educar, de cuidar y de atender. El problema es que queremos cambiar a la gente y queremos que actúe de una determinada manera. Y en el caso de los hombres, lo tenemos muy claro, es que ahora ha cambiado mucho la situación, pero antes normalmente el hombre es en el que la familia pues cogía más la función de salir ahí fuera, la madre siempre tiene esa de inicio, ese apego con el de ir por delante en la familia. Ahora ha cambiado mucho eso, pero sobre todo es porque todos son padres y son maravillosos, pero es el de verdad querer ser padre desde el punto de vista diario, de verdad enfocarse en querer afrontar la paternidad ahora en el que hay una separación y cada uno tiene que iniciar ese camino, porque cuando hay una familia, una estructura, hay unos acuerdos, vale, ahí hay, pero ahora realmente, o sea, hay un cambio de paradigma y no hay una división entre dos de lo que todo tiene que hacerlo uno. Entonces, el padre tiene que enfocarse y acompañar y sentirse acompañado con gente que le pueda ayudar en ese proceso. Quiero matizar, Ana, me vas a permitir que esto es la generalidad, que no es, hay que ir al caso concreto, hay que verlo, que no es el estereotipo de la madre protectora que no quiere ceder, encontramos de todo, ¿vale? Pero en norma general, mayoritariamente, la mayor preocupación que tenemos son estos puntos, ¿entiendes? Normalmente se suele enfocar
Además, históricamente, el padre cazador que salía a buscar el sustento económico, que estaba más acostumbrado al desapego familiar, y la madre protectora, cuidadora, que era quien se encargaba de la familia. Llevamos una carga social muy fuerte. Entonces, esos roles, a pesar de todos los cambios que hemos evolucionado, siguen estando muy latentes ahí. Y entonces es mucho la discusión, por ejemplo, el hombre económico y la madre protección y cuidado, por resumirlo y centrarlo. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto influye el comportamiento del progenitor? O sea, el comportamiento con su pareja, con sus hijos, su comportamiento en general en la decisión que tome el juez. A ver, es que depende mucho. Entramos otra vez en mucho detalle. Hay jueces. Es que también influye mucho que el juez, la experiencia que tenga el juez, que sea padre o madre, que no sea un juez o alguien que de repente acaba de terminar la carrera, que es muy joven y que esto pues incluso le queda grande porque no sabe ni lo que es tener un hijo. Le queda grande entre comillas, de verdad, que no quiero que a veces las palabras, lo que tratamos de poner de manifiesto es la importancia que tiene de, en la medida de lo posible, que todas estas decisiones no queden en terceros ajenos, porque ¿quién conoce mejor el núcleo familiar, cómo son tus hijos, cómo se comportan, qué es lo que realmente mejor les beneficia, ese interés superior del menor? No hay nadie mejor que un padre o una madre que realmente conozca esa situación. Entonces, por eso hay que tratar de enfocarlo de no llegar a ese punto. Y dentro de lo posible, nosotros también abogamos por una abogacía mucho más consciente, que no se quede en aplicamos un código civil o aplicamos unas normas, sino más allá, que profundicemos en la importancia de la familia, que no nos olvidemos. Nosotros vemos continuamente, nuestra forma de trabajar es de muy acompañamiento, muy directo con nuestros clientes. Estamos continuamente compartiendo situaciones, vivencias que tienen, les damos consejos, les damos pautas y siempre está ese reproche, ¿no? Se olvidan y siempre les decimos, ojo, no te olvides de que tú decidiste voluntariamente que ese fuera el padre o la madre de tus hijos. Y eso es algo que no vamos a cambiar aunque rompamos un vínculo, un contrato matrimonial. O sea, eso va a estar ahí eternamente. El comportamiento lo es todo, Ana, el comportamiento lo es todo. El padre que en una situación quiere ser padre lo vemos a diario. Y la madre que al final quiere compartir, entiende que ha habido... al principio cuesta mucho porque entra más el dolor, entra más todo el tema personal y ahí nos encargamos porque incluso lo vemos muy claro, ¿no? Son 27 años, Javier lo ha vivido y lo vemos. Entonces, el comportamiento lo es todo. Al final, desde el punto de vista de qué tipo de separación de divorcio quieres. ¿Qué tipo de custodia? ¿Qué es lo que se merecen más tus hijos? Lo decimos siempre, nuestros clientes son los niños, porque al final no tienen que olvidar que el niño, si tuviera que elegir, diría, no, yo quiero que sigan juntos. Entonces es lo mejor, tanto el padre o la madre. Y nosotros nos encargamos de que dentro de la legalidad y el juzgado, que sigamos esa línea. Uh-huh. Por curiosidad, y se me viene ahora a la cabeza y se entiende que vosotros estáis en un tema tan doloroso, o sea, que es más importante que la relación con tus hijos, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado. Y hay una noticia de actualidad de hace unos días, pero de vez en cuando vuelve otra vez. A ver, ¿cuál es vuestra opinión, por curiosidad? No recuerdo el nombre ahora, pero vosotros vais a saber perfectamente, de una pareja que él creo que es italiano y vive en Italia. Ella es española, sale periódicamente, tiene 2 hijos, ha habido un follón en los juzgados impresionantes. Cuando iban a dar la custodia al padre, hizo unas declaraciones el hijo y se montó una impresionante y hubo que repetir el juicio. ¿Ahí qué es lo que está pasando? O sea, es una noticia de actualidad, pero me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Sabéis el caso qué es? Sí, porque ocurre una situación añadida y es que cada vez vamos a una internacionalización. Ahora cada vez nos estamos encontrando más con personas que se unen y que son de nacionalidades diferentes. Y entonces entra un montón de situaciones, que es el hecho de residimos en España, vivimos en España y estamos en España. Y entonces entran ya convenios internacionales, entran un montón de situaciones a aplicar. En el momento que estamos residiendo más de un año en el territorio español, los juzgados españoles tienen que dar ese servicio y tienen que ayudar a cubrir y a dar por lo menos la cobertura en los temas relacionados con los hijos, sobre custodia, pensiones, esas necesidades elementales y básicas. ¿Entiendes? Entonces, en este caso concreto que estabas comentando, fue muy popular y se movió mucho. Y era una situación donde el padre residía en Italia, ella residía en España, ella de hecho se llevó a los críos porque no, la custodia se la habían dado en Italia al padre y tenía que entregarlos, y entonces se metió en
en delito de secuestro de menores y se metió en una situación muy concreta. Es el hecho de decir, la justicia me la tomo por mi mano. No. El problema está en que hay que saber que hay una legalidad y que hay unas normas del juego y que todo en esta vida hay unas reglas y unos límites y que por mucho que nosotros creamos que esa situación no es la adecuada, tienes que acudir a las instancias y a los procedimientos para hacerlo ver. Y no le damos la importancia que tiene a preparar pruebas. Nosotros siempre lo decimos, está muy bien. Vemos, de hecho nosotros estamos especializados en temas muy conflictivos y donde hay una situación de mucha guerra. Yo he vivido en mis propias carnes la experiencia del intento de suicidio de mis 2 hijos provocado por la situación de 10 años de guerra en los juzgados con cambios de custodia. Entonces, a mí la experiencia vital me ha dado, después de llorar mucho y de vivirlo fatal, me ha dado la experiencia de poder entender situaciones donde nos puede llevar el querer tener la razón por encima de todo, que es el principal problema, por no extenderlo. Esto a lo mejor te iba a preguntar, pero yo creo que ya me has contestado, es de cómo abordar los casos en los que hay acusaciones de maltrato, de adicciones, de violencia. Me imagino que es en línea con lo que has dicho tú, ¿no? Pues es muy importante. ¿Qué pasa? Estamos en una dinámica que, por desgracia, fomentamos mucho la destrucción. Como abogados intentamos siempre, o la gran mayoría, no vamos a generalizar porque hay compañeros que trabajan exquisitamente y que ponen por delante siempre la familia, las personas, igual que en las instituciones como jueces, como fiscales, estamos en un entorno muy familiar, pero sí que es verdad que hay una generalidad que es quiero ganar por encima de todo, de todos, incluidos los críos. Y entonces hacen acuerdos no equitativos, hacen proposiciones y hacen un mal uso de protecciones, como puede ser la violencia de género y como pueda ser pues esta situación. Estoy convencido de que esta madre que estábamos hablando antes está asesorada. De hecho, estaba asesorada por una asociación de mujeres y ¿qué le llevaron? Le llevaron a la perdición. Porque es muy importante, y abrimos aquí otra vía muy adecuada, es la importancia de estar bien asesorados. Porque el de quien te asesoras puede llevarte a la ruina legal, como es la situación esta. ¿Cuándo se recomienda acudir a peritos, a psicólogos o a otros especialistas? ¿Cuándo recomendáis? A ver, es que va a depender del caso concreto. Normalmente, por norma habitual, cuando llegamos a un juzgado, una de las pruebas estrella para determinar la custodia suele ser el informe del gabinete psicosocial, que son los psicólogos y los trabajadores sociales que hay en el juzgado. Pero no siempre se da. Es más, los propios juzgados por sistema suelen decir, no lo vamos a hacer ahora, venga, vamos a intentar llegar al acuerdo. Se fomenta en derecho de familia, se intenta por todos los medios que haya entendimiento. Con mejor o peor acierto. Ahora incluso la última reforma, los famosos MACs, medios alternativos de solución de conflictos. El derecho de familia siempre ha intentado que haya un entendimiento, porque es que, como muy bien decía José Miguel, aquí estamos hablando de niños y estamos hablando de la repercusión que tiene a futuro y que la guerra solo lleva a más guerra y a más conflicto. Entonces, por eso la importancia de pausar y de que el propio abogado, los abogados, los que trabajan y los especialistas sepamos calmar. Es muy fácil que nosotros hemos tenido clientas que recibía 100 llamadas de su ex. Era muy fácil acudir a comisaría y denunciar por coacciones. Si no queda más remedio, hay que hacerlo. Pero también hay que saber ponerse en los zapatos del que está enfrente y entender el desborde. Hay muchas situaciones de violencia que nosotros las hemos vivido con clientes y que tú dices, ostras, es que yo creo que no hubiera sido capaz de reaccionar de otra manera. Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Ese es lo complicado de entender. ¿Qué diferencia hay entre custodia compartida, custodia exclusiva y custodia alterna? Bueno, pues son las diferentes modalidades. Custodia compartida es, como su nombre indica, la comparten padre y madre. Normalmente se van alternando en semanas o quincenas o en el periodo que se determine. Custodia exclusiva es solo todo lo que es la convivencia habitual la tiene o la madre o el padre. Es lo que sería. Y en una custodia alterna o progresiva podría ser, venga, vamos a hacerlo de una determinada manera para llegar a otra finalidad. Empezamos, ¿qué se suele dar? Vamos a empezar con una situación de que es muy pequeñito o todavía tiene mucha dependencia con la madre, vamos a empezar con una custodia materna, pero ya vamos a fijar de qué manera o de qué forma se va a llegar a una compartida sin necesidad de que acudamos a un juzgado, ya lo dejamos definido. ¿Y se puede cambiar, modificar una custodia que ya esté establecida? Siempre se puede modificar. Y hay 2 ámbitos. De mutuo acuerdo, porque nos entendamos,
o porque ocurre una circunstancia, un cambio en tu vida que es de tal entidad que puedo acudir a un juzgado y decir, oiga, lo que estaba regulado ha quedado obsoleto y necesitamos una nueva regulación, y como no nos entendemos, necesitamos de usted, juez, que nos ayude para volver a establecer las reglas del juego y que sean nuevamente válidas. De hecho, antes hablábamos de perder la custodia y hay situaciones, decíamos, pasar la oportunidad hay situaciones en las que se puede perder la custodia por una situación, que una adicción, por ejemplo, que el padre o la madre, normalmente suele ser, en situaciones vemos al padre, se pone en tratamiento, mejora, cambia, empieza a interactuar con los niños de otra manera y puede recuperar esa custodia. O sea, esto no va de puntos finales y eso es lo bonito del acompañamiento y que esto va de que al final, por encima de todo, el niño disfrute de su padre y de su madre. Vamos a ir finalizando la entrevista, José Miguel y Javier. ¿Qué consejos legales y también emocionales daréis a alguien que está iniciando un proceso de custodia? Pues ante todo y sobre todo, que no hablen en explosión. Cuando tú has tenido un momento donde hay un reproche emocional, automáticamente te pones en ataque y en defensiva, que es, empiezas a soltar por tu boca cosas que no permiten un entendimiento. Entonces, ahí ya no hay conversación, hay discusión. Entonces, va a ser imposible que ahí recordemos que somos padres, que ahí recordemos todo lo que hemos vivido con esa persona con la que hemos compartido cama y hemos compartido sueños y hemos compartido un proyecto de vida. Es importante saber parar y saber romper, en ese caso concreto, pues ese momento emocional. Poner distancia, darse la vuelta. Nosotros siempre recomendamos, siempre decimos, cuando queremos hablar en padres y madres en esta situación que están iniciando este camino, es la regla de establece que en cualquier momento que cualquiera de los dos nos sintamos emocionalmente agitados y que vamos a perder la posibilidad de control de la conversación, vale más que establezcamos, si me levanto y me voy, no te ofendas. Ponemos punto y final a la conversación, te lo estoy avisando, para que no te lo tomes como un reproche. Es porque de verdad he sido consciente de que estoy perdiendo el control sobre lo que estoy hablando y al final nos vamos a reprochar y esto va a ser un ataque. Entonces vale más poner punto y final a la conversación. Eso el emocional que yo añadiría y que los niños no sientan en esa división desde el principio. Que aunque sea duro, porque cada uno lleva su conflicto, su dolor, su situación, que de cara a los niños aguanten desde el punto de vista de dar una imagen diferente y de que si quieren compartir algo con respecto al cambio como pareja, que sea puesto en consenso, que sea de común y que sea con el mayor amor y conciencia posible. Y el legal lo tenemos muy claro, o sea, clarísimo, y hay un capítulo, o sea, elegir la persona que te quiere acompañar en este camino. ¿Qué camino quieres? ¿El rojo, el azul? ¿Qué camino quieres? Al final, el de innegociable es como que la persona con la que ahora sientes ese conflicto, sabes que es con la que has tenido lo más preciado en tu vida, que es un hijo. Rodearte de gente que te haga ver de innegociables, de que esto no va a destruir a nadie. Y sobre todo, si puede ser, que sean especialistas en familia y que hayan recorrido el camino, porque quién mejor que haya vivido ese proceso para entenderte mucho más en la forma de caminar. ¿Y quién mejor que vosotros para entender el alma humana? Entonces, para vosotros, ¿qué tipo de personalidades les cuesta más ponerse a negociar? ¿Y qué tipo de personalidades son mucho más fáciles y es más fácil llegar a un acuerdo? Pues es muy fácil, Ana. El que está con más dolor, yo lo he vivido en primera persona. Yo estuve 10 años de auténtica guerra y de verdad yo iba a un juzgado convencido de que protegía a mis hijos. Entonces, toda la guerra que yo generé y provocó que llegáramos a ese momento de explosión, de ver a tus hijos que en un periodo de 6 meses, uno detrás de otro, intenten suicidio, fue como, ¿qué estamos haciendo? ¿Comprendes? Entonces, creo que el más complicado es el que está más metido en el dolor. Quien es capaz de empezar a perdonar y, sobre todo, algo muy importante, en vez de mirar hacia afuera y empezar a decir todo es culpa del que está enfrente, empezar también a mirarse en un espejo y decir
¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en todo esto que estoy viviendo? Que es una pregunta que nosotros sacamos siempre mucho y que ya no pone el objetivo sobre la otra persona, es ¿qué estoy provocando yo? ¿O qué puedo cambiar de lo que yo estoy haciendo para que esto que estoy viviendo cambie? Y eso es la pregunta fundamental. Cuando da ese giro, entonces empiezas a mirar todo este proceso desde otra perspectiva. Quien consigue perdonar, quien consigue seguir... a pesar de todo lo vivido y sufrido, porque todos tenemos experiencias y todos, siempre decimos, todos tenemos un libro dentro y una historia que contar y una historia desgarradora que nos ha removido por dentro y que te ha provocado un cambio a nivel interno. Pero hay que saber aprender de lo vivido. Y aprender de lo vivido es empezar a decir, oye, no me fustigo, pero venga, voy a empezar a caminar dándome cuenta de que no es que me hacen, es que yo también hago. Por desgracia, es tan intenso y tan duro desde el que lo afronta que se lleva por delante las personalidades. O sea, se lleva por delante las personalidades. Es increíble cómo el dolor nos ciega de tal manera que, como bien dice Javier, que entendemos que determinadas actuaciones que desde fuera te estás cargando a tus hijos, ellos lo vean o la gente lo vea como una protección hacia ellos. Y al final es de mucho caminar y de mucha transformación, porque al final todo esto te lleva a lo que tenemos en otro libro, a bendecir tu divorcio, porque no deja de ser un gran desafío que puede sacar lo mejor de ti o lo peor, pero que al final te puede transformar si tu mirada quieres que sea así. Tenéis un máster en psicología, está claro. Y también yo me imagino que toda la gente que pasa por esto y al final llega a un acuerdo, todo este proceso le va a valer para muchísimas cosas después, ¿no? Porque todo lo que estáis comentando ahora mismo yo creo que te vale para muchos aspectos de tu vida. Todos pasamos por dolores de un tipo u otro y el pensar lo que habéis dicho vosotros de ver las cosas con una mente más fría, ¿no? De no cegarnos en lo nuestro, porque te ciegas, te hablas a ti mismo y luego muchas veces la gente de tu entorno te anima más, echa más fuego, ¿no? A todo esto y al final pues es malo para todos, ¿no? Ahí totalmente, Ana. Nosotros los llamamos los asesores de barra. En los divorcios todo el mundo opina. O sea, todo el mundo ha tenido un primo, un familiar, un hermano, alguien muy directo. O sea, vas donde vas, todo el mundo da consejos y además dan consejos con una tranquilidad que nosotros en muchas ocasiones decimos, ostras, yo llevo 25 años y todavía seguimos profundizando y buscando y viendo y estudiando y la gente da consejos que no se dan cuenta de que esto no es 1 más 1 es 2. Cada familia es única. Cada persona, cada madre, cada padre tiene una forma de entender y de vivir y esto no se puede solucionar con la misma, por eso lo decíamos al principio, no es una custodia estándar para todos, son familias y es muy importante tenerlo muy presente. Y voy a añadir simplemente, y sobre todo el que se meta en el conflicto, que no se fustigue, porque es el recorrido. Yo estoy agradecido a lo que viví. Para mí lo más maravilloso es la otra trilogía en el libro, sobre todo Bendice tu divorcio, la carta de perdón escrita a la madre de mis hijos. ¿Entiendes? O sea, el poder darte cuenta de todo lo que hemos vivido y hemos recorrido ha sido necesario, en mi caso, para mi cambio y mi transformación. Entonces, aquel que termine en un juzgado y en una pelea, quizás la visión que hay que tener es la compasión de aquel que puede verlo y entender, bueno, pues es el camino que hay que recorrer. Y el que lo está recorriendo, que tampoco se fustigue a posteriori porque es el recorrido que tiene que hacer para darse cuenta y empezar a tener ese cambio. Vale, antes de haceros las dos últimas preguntas que hago a todos los entrevistados, decirnos dónde os pueden encontrar, aparte de vuestro libro en Amazon, Custodia. Pues nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram, en @casasempereabo y, bueno, a nivel de buscando en Internet, Casa Sempere Abogados, nos van a encontrar sin ninguna problemática ni dificultad. Ya estamos en TikTok, ya estamos en... También, qué bueno. Ya estamos. ¿Qué compartís en redes sociales, en YouTube, en TikTok y tal? ¿Qué cosas compartís? Sobre todo esas dudas que no te dejan dormir a ningún padre o madre divorciado y que nos las trasladan día a día con consultas, con comentarios, pero queremos ese día a día que la gente pueda tener a alguien que le baje la ley, que hable su idioma,
que como decimos mucho, que rompamos ese derecho tradicional, que hablemos su idioma y que llevemos al alcance de cualquier persona pues una situación que están viviendo en el día a día y que les permita dormir un poquito más tranquilo. Fenomenal. Ya me pasaréis vuestras cuentas para meter en este vídeo algún TikTok, alguna pildorita interesante. Sin problema. ¿Cuál es, Javier y José Miguel y Javier, cuál es vuestro libro favorito? Uf. Cada uno tendréis el vuestro, no lo sé. Definir un libro, es que somos lectores ante todo, yo creo que es un tópico y que se cumple. Quien escribe libros primero ha sido un buen lector y es que nosotros leemos continuamente. Hay libros que han marcado nuestra vida a lo largo del tiempo, o sea, es que hay muchos. Yo por decir uno que me haya cambiado, por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari, ¿entiendes? Es uno de los libros que me impactó. ¿No? José Miguel. Sí, es que hay tantos. Yo por añadir uno que me gusta, sobre todo por transmitirlo a la gente que puede iniciarse en la lectura y que queremos que sea mucha. A mí me gustó mucho el de La vida te está esperando, de Javier Irigondo. Muy bonita. Porque podemos hablar de economía, de salud. Mirar, tenemos aquí una biblioteca porque si algo nos encanta es leer libros. Luego también hay filosofías de vida, el curso de milagros a mí me marcó, pero para que la gente que pueda empezar, que pueda tener un libro que sea cercano a su vida, a lo que le pueda pasar, que pueda haber un desafío, a mí, ese de Javier Irigondo, me gusta regalarlo, y el de Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido. A mí ese libro me impactó porque te da un mensaje tan contundente de que nadie tiene el poder de hacerte nada, sino que tú tienes el control y la decisión, que lo puedes llevar a cualquier faceta de tu vida. Alguien como en un campo de concentración, veía gente que ante tanto terror ellos tenían la capacidad para decidir qué tipo de vida querían y cómo querían afrontarla. Entonces, tremendo ese libro. Tremendo. ¿Y a qué persona me recomendaríais entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? Pues ¿a quién podríamos recomendar en este caso concreto? A ver. Sabiendo que es un canal dirigido a autores, a escritores, claro, o gente que quiere empezar a escribir su libro, publicarlo, promocionarlo. Cartagena, Marcos, el tema, sí, Marcos Cartagena. Yo creo que sí, es verdad. Él se dedica, él tiene un libro muy bonito de Japón. Y la verdad que es un chico muy interesante de escuchar. Marcos Cartagena, sí, sí. ¿No? Por ejemplo, podríamos decir a tantos, sí, ¿verdad? sí, porque, pero decir sí, una persona... Marcos Cartagena, vale, que ha escrito un libro sobre Japón, ¿no? Sí, sí, él tiene, no me acuerdo, creo que son los 10 pilares de Japón, no me acuerdo exactamente del título, lo tenemos por ahí, además dedicado por él en japonés, porque él habla y escribe japonés, y la verdad que es una maravilla de persona. Y el libro es muy, muy, muy bonito. Perfecto. Bueno, José Miguel y Javier, pues un placer entrevistaros. Nos conocemos hace tiempo. Habéis sido unos alumnos muy activos y además alumnos que han creado comunidad, que eso siempre se agradece, ¿no? Hay gente que va más por cada uno, somos de una forma de ser, ¿no? Pero vosotros, yo creo que sois de los que hace comunidad, ¿no? Allá donde estáis. Os deseo lo mejor, que sigáis escribiendo esa colección de libros que seguro que va a ser un éxito. Y un abrazo a los dos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.